Pero en realidad lo que estamos mirando es un sistema de tributación parcializado, donde un gran sector nuestro no solamente evita legalmente las contribuciones, sino que evaden ilegalmente el pago de las contribuciones. El argumento de derogar temporariamente todo el Código Laboral en el capítulo 3, ¿cómo se puede justificar en un estado de emergencia? Que es el punto al cual estamos todavía discutiendo, doctor. Los sistemas, como el sistema de personal, o el sistema de personal o el sistema de relaciones laborales, tienen elementos que son económicos y no económicos. Tal vez tú puedes decir, bueno, para bregar con la crisis, por un periodo vamos a bregar con esos elementos económicos de los sistemas. Pero también tiene su antítesis, ¿no? Lo contrario es, ¿por qué suspender todo lo que no es económico? Maña política, intención política de qué? De anular, de la misma manera que se atacó al colegio de abogados y se van a atacar otros colegios profesionales, pues tú tienes que atacar esas organizaciones que son los sindicatos que representan a grandes grupos de trabajadores. En el caso de la legislatura, doctor, me gustaría ahora pasar al Poder Legislativo y a la responsabilidad de ellos en esto. Nosotros hemos estado hablando con legisladores que votaron a favor de la ley y la mayor parte de ellos nos indican que esto no fue lo que ellos le presentaron en la discusión, expresando arrepentimiento por lo que han hecho en función de lo que pasó. Me gustaría atacar este punto porque si el legislador ahora alega que le vendieron una idea distinta a esto que están haciendo, entonces realmente podemos marcar la mala fe en esto, adscribiéndole honestidad a lo que está diciendo el legislador. Podemos entonces concluir la mala fe que ha habido todo el tiempo en esto, incluso en la manipulación del Poder Legislativo. Yo creo que hubo, porque esta ley no se creó por el Poder Legislativo, que tiene la encomienda de trabajar con este tipo de leyes. Sobre todo la Cámara de Representantes, que tiene la obligación de establecer presupuestos y la cuestión fiscal. Yo creo que muchos legisladores fueron engañados, otros fueron vagos y no leyeron. Además que esta ley se aprobó en 5 días. Y no hubo vistas. Hubo una vista un sábado a las millas con una participación limitada. Pero yo no creo totalmente los planteamientos ahora de que me engañaron. Del engaño. Sí, porque fíjate, engañaron a los legisladores y al pueblo. Pero es que es muy fácil derogar el capítulo 3 de la ley. Pues si es nulo, usted tiene que citar la Constitución. Artículo 3, sección 16. No se aprobará ningún proyecto que su contenido sobrepase de un asunto que no haya sido discutido en su título. ¿Está discutido en el título lo que propone al país el capítulo 3 de la ley 7? No. No nos hablan del sistema de relaciones laborales que se va a afectar, no nos hablan del sistema de personal que se afecta, no nos hablan del menoscabo de obligaciones contractuales, no nos hablan de la violación del debido proceso de ley, no nos hablan de la sobreextensión de la ley, no nos hablan sobre la ambigüedad de la ley. Y entonces, ¿qué significa eso? Que todos esos asuntos son nuevos, que iban a tener un impacto que no se explicó en el título y por lo tanto, según nuestra Constitución, es nulo. Una oración basta de parte de ellos para aprobar esa nulidad, para sacar el capítulo 3, para revertir los despidos y sigue el plan de atención a la crisis fiscal con los otros capítulos de la ley. Por eso, porque el amparo de lo que se hizo fue basado en la crisis y en el estado de emergencia que crea el Ejecutivo en este caso, doctor. O sea que el amparo de todo esto es el estado de emergencia. Claro. Y para solventar ese estado de emergencia, la propuesta es 1.6 billones de dólares o 1.600 millones de dólares que nos producen el capítulo 1, 2, 4 y 5. Esa es una manera de solventar la crisis. Todo este lío humano que se ha creado le produce al país tal vez 600 millones de dólares en ahorro. Oye, si a ti te deben casi 4 billones de dólares y que lo que tienes es que cobrarlo,
Y si pones intención, lo cobras. El gobernador mismo dijo, mira, hemos cobrado 180 millones. Ah, bueno, si tuvieran más personal, podían cobrar eso inmediatamente. Porque no se retasa, o se tasa la propiedad no tasada. 500 millones de dólares más. Es más, con esos dos elementos ya, tú solventarías la crisis y no tendrías que despedir a un solo empleado. Pero también una gringola de que el gobierno pequeño es el más eficiente. Eso no se prueba en ningún lado. En ningún lado. ¿Por qué, doctor? Bueno, porque en realidad lo importante es el rol que brinda el gobierno. Y en nuestro país se supone que el servicio que se brinde no solamente expansivo, o sea, constitucionalmente, el gobierno debe ofrecer la mayor cantidad de servicios posible a la mayor cantidad de gente. Pero hay una coma ahí. Y de la mejor calidad. Es una obligación a la calidad del servicio público. Por lo tanto, el servicio público en nuestro país siempre va a ser costoso. Si es que tú quieres servir al país y a la gente. Y claro, en la medida que tú expandes el servicio, pues tienes que contratar más gente. Ahora ese no es el modelo de Puerto Rico. Ese es el modelo de Estados Unidos. Ese es el modelo de los estadistas. Los que creen en la estadidad tienen que defender ese modelo. Por eso en los Estados Unidos no se ha agravado tanto el servicio público. Porque ellos que creen en que aumentas el empleo, das más servicios, liberas el país de la crisis. Pero es que el proyecto republicano, el proyecto al que está adscrito Fortuño, también le quiere hacer daño a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque quieren que esa política, que no es una política de Estados Unidos, es la política del mundo, de crear más empleo ahora, fracase. Y quieren transferir al gobierno federal en la atención a la gente más pobre. Lo sacan de las estadísticas, eliminan las organizaciones, y el sobrante, ese dinero que tengo, porque lo va a atender el gobierno federal, que ya tiene una crisis fiscal, porque cada vez tiene que emitir más dinero para solventar sus propios problemas en los Estados Unidos, ahora se enfrenta a un montón de estados republicanos que están en la misma política de Fortuño. El dinero de los pobres va para los ricos, para los constructores, para los desarrolladores. ¿Con qué intención? Pues que ellos van a crear la estructura de empleo del futuro. Pero ¿qué estructura de empleo? No es la que está mandando el mundo. No es la que dice las Naciones Unidas. No es la que dice la Organización Internacional del Trabajo. Que dicen el trabajo debe ser decente. Y decente no significa que tú estés metido en prostitución ni en droga. Decente significa que tu trabajo te haga ser un ser más digno. Y la propuesta gubernamental aquí es que el trabajo sea indigno. Sin seguridad, con miedo, sometido, sin conciencia. Y todo el que se queje, se queda sin trabajo. Y lo lamentable de todo esto es que mucho de ese trabajo que antes hacía el gobierno, y lo hacía muy bien, ahora lo van a subcontratar o van a que el sector privado lo haga. Claro, pero fíjate que uno de los que están embarrados en esta propuesta de muerte, porque es una propuesta terrible, son muchas iglesias que tienen organizaciones no bona fide, organizaciones no gubernamentales, que no tienen ni estructura orgánica, porque han sido muchos trabajos de gestión de mucha gente muy amable. Pero la estructura que se le está dando ahora es una ilegal. Porque lo que están diciendo es, pues somos cómplices con el gobierno para que el trabajo no tenga sus beneficios marginales, y ahora, aprovechando la situación de desesperación, contrato a la gente sin beneficio, y claro está, voy a ser súper eficiente, numéricamente. Bueno. Pero el pago social, el costo social de eso es terrible. Por eso yo creo que todos tenemos que unirnos y el día 8 de enero ir al Capitolio, y hablamos de eso, ¿verdad? Sí, vamos a estar hablando ya de la actividad del 8 luego de la pausa. Estamos conversando con el doctor Carlos Alá Santiago. Estamos en vivo a través de PAB 550. Vamos a la pausa, regresamos en breve.